Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de los videopodcasts de iSanidad. Soy Juan León García, jefe de sección. Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, bienvenida. Un placer, como siempre, acompañaros. El modelo de farmacia española, y así lo destacan de forma casi unánime las autoridades, los profesionales y los pacientes, es un referente dentro y fuera de nuestras fronteras. El nombramiento de Raquel como vicepresidenta de la Federación Internacional Farmacéutica, que va camino de su segundo año desde que fuese elegida durante el Congreso Mundial de Farmacia celebrado en septiembre del 2024, reforzó la importancia de la farmacia española dentro del panorama mundial. Con la experiencia que da esa mirada internacional, desde su puesto en el Consejo de Farmacéuticos, ¿qué ideas ha pasado a traer? Pues de ello y de otros temas de actualidad comenzamos a hablar ya con ella. La Agrupación Farmacéutica Europea presentó a principios de abril un estudio publicado en la revista Springer Nature en el que analizaba el papel asistencial de la oficina de farmacia en los últimos 5 años, en concreto desde la pandemia. ¿Cree que España ha conseguido consolidar ese cambio de paradigma hacia una farmacia más asistencial? Pues bueno, siempre queda trabajo por hacer, pero yo creo que es un sí. Se ha avanzado y además la pandemia fue un punto de inflexión donde se demostró que la farmacia, en algo que ya los farmacéuticos sabíamos, la farmacia va mucho más allá de la dispensación de medicamentos. Hoy vemos una farmacia donde se desarrollan muchísimos más servicios, se habla de promoción, se habla de prevención, se habla de educación sanitaria, de una vigilancia, un mejor control del medicamento, de farmacovigilancia, ese amplio etcétera de servicios profesionales, siempre en colaboración con el resto de profesionales sanitarios. Y nombras un estudio que yo creo que es importante, que ha hecho nuestra Organización Europea de Farmacias, y que lo ha desarrollado en 33 países. Y efectivamente se muestra lo mismo, se muestra que la farmacia europea cada vez es una farmacia más asistencial, donde cada vez se prestan más servicios, en este caso se valora y mucho, por ejemplo, el servicio de la vacunación, un servicio que aquí todavía no nos ha llegado, pero sí que en el resto de Europa se está contando mucho con la farmacia en esa aplicación de vacunas y en aumentar esas tasas vacunales, en servicios, por ejemplo, como son ese asesoramiento pormenorizado en la dispensación de medicamentos y sobre todo, y es normal, en la prevención y promoción de la salud, cribados de enfermedades, sobre todo. Pero sí que me gustaría que habláramos de las recomendaciones, ¿no?, que da ese estudio, recomendaciones que nos marcan un camino o nos recomiendan un camino cada vez hacia regulaciones que sean más favorables. Eso es lógico, si no, no podemos avanzar. También en el que busquemos modelos retributivos, pero sostenibles, y esto es muy importante, en un país como el español, donde tenemos, sobre todo en esa zona central de España, en esa España vaciada, tenemos que no solo pensar en remunerar el servicio, sino en dotar de sostenibilidad a estas farmacias que tan buen trabajo hacen en nuestro entorno rural. Y por último, nos recomiendan que la farmacia comunitaria debería ser un actor principal e importante en todas las políticas sanitarias de los países de la Unión Europea. Pero estas recomendaciones no solo las arroja PGU, no solo las arroja este estudio, sino que, como recordaréis, se creó una comisión específica, una comisión en el Parlamento Europeo que hablaba de la COVID-19, y en esa comisión también se arrojó este mismo mensaje. La farmacia ha hecho, y muchísimo, y bueno, durante la pandemia, pero tenemos que contar más con ella, debemos aprovecharlo más. Y en España, si queremos saber qué servicios se prestan, lo tenemos muy fácil, porque el Consejo General, y lo conocéis, ha lanzado un mapa de servicios donde de una manera rápida y en ese formato de España tú puedes ver en qué comunidad autónoma qué servicios se están desarrollando, tanto en la parte de actuación sobre el medicamento, los que denominamos de atención farmacéutica, me vais a entender, como son la adherencia o los sistemas personalizados de dosificación, entre otros, y los que están vinculados al área de la salud pública, donde ya hablamos de cribados de enfermedades, hablamos de educación sanitaria, hablamos de farmacovigilancia, en ese amplio etcétera. La corporación que está haciendo la Organización Farmacéutica Colegial, seguir empujando. Tiene que haber voluntad política para desarrollar más servicios, pero y lo que es más importante, porque me dirás, ¿y qué nos queda por hacer? Por eso digo, queda trabajo por hacer. Pues que cuando vemos esos mapas, al final los servicios se prestan de una manera heterogénea. No todas las comunidades autónomas prestan los mismos servicios. Y en lo que estamos trabajando es precisamente, y sobre todo en aquellos que generan un mayor valor añadido en la salud de los ciudadanos,
que vivamos donde vivamos, todos los españoles tengamos acceso a los mismos servicios. Así que sí, consolidación, pero nos queda un poquito por hacer. Ya estabas tratando el tema precisamente de la importancia de la farmacia española dentro de lo que es el sistema sanitario. ¿Hasta qué punto crees que se ha convertido en una fortaleza estratégica la farmacia española? Bueno, nuestro sistema nacional de salud, nuestro modelo sanitario es un modelo de éxito, eso lo creo y además tengo la suerte de, siendo vicepresidenta internacional, ver lo que tienen otros países. Es verdad que los países desarrollan sus modelos, tanto sanitarios como farmacéuticos, en función de lo que necesitan y, como siempre digo, quizá no haya uno mejor que otro, porque cada uno da respuesta a las necesidades que tiene la población. Pero en nuestro caso, nuestro sistema sanitario español cuenta con esta gran fortaleza que es su red de farmacias capilar y accesible. Estamos hablando de más de 22.000 farmacias distribuidas estratégicamente en todo el territorio nacional. Hablamos de 55.000 profesionales farmacéuticos que ejercen su labor profesional en las mismas. Y lo que considero más importante, 2,3 millones de ciudadanos entran cada día en nuestros establecimientos sanitarios. Por lo tanto, valor estratégico el de nuestra red de farmacias y un valor que, desde mi punto de vista, deberíamos aprovechar más. Y también me gustaría decir que esto no solo son números, es decir, efectivamente somos una red capilar y accesible, sino que los ciudadanos nos consideran. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la última encuesta del CIS, donde de aquellos servicios que son más próximos, más cotidianos, los ciudadanos nos dan una muy buena nota, nos dan una nota de un 8,2 sobre 10. Por lo tanto, con esta materia prima lo que tenemos que hacer es aprovecharla, me vuelvo a repetir, aprovecharla mucho más. Hemos hablado de servicios, efectivamente la farmacia ha avanzado, cada vez somos una farmacia más asistencial, más dadora de servicios profesionales, SPDs, adherencias, seguimientos, cribados. También importante, y no la he nombrado antes, la parte social de la farmacia. Hablamos de soledad no deseada, hablamos de determinantes sociales de la salud, hablamos de esas reacciones en emergencias sanitarias. Qué importante, por lo tanto, pues bueno, es un modelo que es una fortaleza para este sistema. Pero permitidme, en ese podemos hacer más. La Corporación Profesional, el Consejo General, tiene muy claro que esta red estratégica es una red cercana, lo hemos visto, y una red que puede aportar valor en dato, en un momento donde hablamos de ese espacio sanitario de datos y donde la farmacia comunitaria da ese paso hacia adelante y dice, estamos aquí, podemos recoger dato real, ad hoc, cuando entran los ciudadanos, los 2,3 millones de ciudadanos, y no solo aprender más en qué necesidades sanitarias tienen los ciudadanos, sino cómo podemos usar mejor el medicamento con ese registro y, lo que es más importante, podemos dotar de conocimiento con ese dato a nuestras administraciones para que su toma de decisión sea la mejor a la hora de dotar de una mejor salud a nuestros ciudadanos. Así que tremenda fortaleza la de nuestra farmacia, pero otra vez hace falta empujar un poquito más a donde podemos dar un valor añadido. Ahora le pregunto a la vicepresidenta de la Federación Internacional de Farmacéuticos, ¿cómo se ve la farmacia española desde fuera? Y también, ¿qué ventajas competitivas dirías que presenta las farmacias de aquí, el modelo de farmacia de aquí, respecto al de otros países a nivel internacional, en cuanto también a la implantación de servicios que pueda haber? Pues como farmacéutica española que soy, y ahora vicepresidenta internacional, es un tremendo orgullo formar parte de ese buenísimo equipo, ¿no? Digo equipo directivo de la Federación Internacional, y poder ver ahora desde la perspectiva mundial lo que hay en otros países y lo que somos en España, ¿no? España tiene, la red de farmacias española, tiene 3 fortalezas, permitidme que os diga, que es difícil encontrar. La primera, ya la hemos dicho, la capilaridad, la cercanía. Esto es así. Tenemos una farmacia por cada 2.100 habitantes, aproximadamente, y si miras hacia afuera, pues claro, vemos países, yo que sé, Dinamarca, ¿no? Tiene 12.000, o Estados Unidos, 5.000. Al final son 5.000 habitantes por farmacia. Esto hace, lógicamente, que el poder llegar al ciudadano sea más complicado. Por lo tanto, esa fortaleza es la número 1 y esa fortaleza es verdad que queda permanente en todas las reuniones, en todos los foros donde yo me muevo ahora como vicepresidenta internacional. La segunda es nuestro valor profesional, o sea, los profesionales, los farmacéuticos que trabajamos
Estamos centrándonos mucho en farmacia comunitaria y servicios asistenciales, pero los 80.000 farmacéuticos de este país son un lujo en formación y conocimiento. O sea, esa elevada profesionalidad es otra de nuestras grandes fortalezas que también la imprimimos a nuestra red de farmacias. Y la tercera fortaleza es precisamente el estar tan vinculado, tan concertado a nuestras administraciones sanitarias. Es verdad que es un modelo regulado, pero es un modelo que aporta siempre ese valor añadido, porque cualquier ciudadano, viva donde viva, va a poder tener una farmacia accesible, y ya no solo en la dispensación del medicamento, sino también en toda esta prestación farmacéutica que le estamos dotando. He de decir que cuando se mira al futuro de la farmacia, muchos países lo que hacen es mirar a España, y esto también, pues bueno, es un orgullo, pero también una enorme responsabilidad. Somos una farmacia innovadora y, por lo tanto, desarrollamos muchísimos servicios. Digo, somos ejemplo no solo por estos servicios, sino por todo lo que os he trasladado, pero desarrollamos servicios donde ellos ponen su mirada, ¿no? En la parte asistencial hemos hablado de muchos, pero bueno, aquí sí que me gustaría, y por el carácter internacional y por cómo se reconoció en la Federación Internacional, nombrar nuestras escuelas rurales de salud, que fue reconocida como una mejor campaña de promoción de la salud, no una, la mejor campaña de promoción de la salud en el año 24 por la FIP, pues por poner un ejemplo. A nivel de la digitalización, en todo el ámbito digital, somos punteros. Recetas electrónicas, ya no solo en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito de las mutualidades. Ahora estamos desarrollando la digitalización de la prestación en las mutuas de accidentes. O sea, como digitalización de la prestación somos de los más valorados y donde están poniendo, lógicamente, la mirada. Herramientas como Cismet y Farmagel, nuestro centro de información de suministro de medicamentos, y ese Farmagel que nos ayuda a encontrar el medicamento cuando no lo tenemos accesible a la farmacia porque hay desabastecimiento, pues también son herramientas, porque los problemas de los desabastecimientos no son solo españoles, suceden en todo el ámbito, tanto europeo como internacional, pues también se fijan en nosotros en este sentido. Y en algo también donde, y ahora mismo, y además lo digo con mucha vehemencia, porque me ha tocado trasladarlo y defenderlo en el seno de la Organización Mundial de la Salud, en la última Asamblea Mundial en Ginebra, es nuestra actuación en emergencias sanitarias. Nos encontramos en un momento donde, y por desgracia, estamos sufriendo pues bueno, grandes catástrofes, ¿no? Y en España pues hemos sido, iba a decir, pioneros también, por desgracia, en sufrir una dana o un volcán en La Palma, el apagón que sufrimos también el año pasado, o los grandes incendios que, por desgracia, asolan nuestro país. Se me quiebra hasta la voz porque ya nos los estamos sufriendo ahora con estas olas de calor. Y ahí siempre la farmacia está accesible, y contamos con una ONG que también me gusta poner en valor, que es Farmamundi, una ONG que está formada por farmacéuticos y que ayuda a que realmente las respuestas sean inmediatas y de gran calidad. Y esto lo hemos puesto en valor en Ginebra y lo estamos trabajando ahora en la Federación Internacional. Hemos firmado un memorando de entendimiento con Farmamundi para exportar el modelo España en la acción en emergencias sanitarias también en todo el territorio mundial, que se dice pronto. Así que pues un orgullo ser vicepresidenta internacional, ser farmacéutica en España y, ¿por qué no?, pues ver cómo vamos a ir avanzando, estoy segura, siendo ejemplo para otros países. O sea, vamos a tener un Farmamundi internacional. Bueno, vamos a tener un Farmamundi español que va a poder ayudar a otros países del entorno a hacer lo mismo que hacemos en España. Lo voy a leer, el lema del próximo Día Mundial del Farmacéutico: empoderar a los farmacéuticos para un futuro más saludable. Tiene mucha relación con lo que contábamos. Muchísimo. ¿Qué pasos tenemos que dar todavía para que este empoderamiento sea real? Me gusta mucho el lema de este año porque bueno, el farmacéutico siempre quiere ser parte de la solución, y lo que pedimos es precisamente eso, ¿no? El empoderamiento, pero un empoderamiento que no vaya en el ser protagonista nunca. Lo que queremos es hacer más para conseguir mejores resultados, ¿no? Y sabemos lo que podemos hacer más y dónde podemos hacerlo mejor. Y así siempre lo ofrecemos a todas nuestras autoridades sanitarias. Empoderar al farmacéutico en dotarle de normativas de regulación adecuada para que pueda explotar, como te estaba trasladando, todo su potencial, todas las funciones que puede llevar a cabo dentro de nuestro sistema sanitario.
empoderar al farmacéutico en formación. Tenemos que seguir empujando, siempre lo hacemos las corporaciones, pero creo que cada vez es más necesario no estar actualizado y así lo consideramos, y de hecho hay una directiva que ahora se va a poner en marcha y que va a modificar los planes de estudio para que realmente los farmacéuticos que ahora mismo están en las universidades sean y tengan los conocimientos adecuados para lo que les está pidiendo la ciudadanía. Las sociedades avanzan y las necesidades también que tienen de los profesionales sanitarios son distintas, y en eso también hay que trabajar para empoderar, y empoderar también desde el punto de vista de nuestras autoridades sanitarias. Las administraciones deben reconocer, lo hacen en cierta medida, pero debe ser más la labor del farmacéutico y se debe contar con él en todas las políticas sanitarias. Como digo, se van dando pasos, pero yo sí que considero que se deberían dar más. Así que el día 25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico, empoderaremos al farmacéutico, empujaremos al farmacéutico para que pueda hacer más y mejor para los ciudadanos de este país y también para los ciudadanos de todo el mundo, por supuesto. Ujú. Bueno, precisamente hablando de todo el mundo, hemos estado enfocándonos al principio del video podcast mucho de lo de dentro y cómo se muestra fuera, ¿no?, de nuestras fronteras. En este caso, la pregunta es al contrario, es ¿qué estás viendo o qué has visto fuera, en otros países, que se puede extrapolar a nuestro modelo de farmacia? Bueno, lo que sí que vemos, y desde la Federación Internacional, bueno, sabéis que trabajamos muy directamente con la Organización Mundial de la Salud. Es nuestro principal, bueno, colaborador, más bien nosotros somos los colaboradores, lógicamente, de la Organización Mundial de la Salud, y lo que vemos es que los retos son muchos y los retos son globales. Ya no solo hablamos del envejecimiento poblacional, esto yo creo que bueno, lo sabemos todo, ¿no? Cada vez vivimos más años, por lo tanto tenemos más enfermedades crónicas y por lo tanto también consumimos más medicamentos. Por lo tanto, los sistemas sanitarios de los países deben pensar en todos los recursos que tienen a su disposición y, por supuesto, y en este campo tienen que pensar en los farmacéuticos para hacer frente a este gran reto mundial. Pero también, bueno, tenemos que hablar de resistencias antimicrobianas. Aquí tenemos suerte en España en trabajar y dentro de la Agencia Española del Medicamento y del programa, ¿no?, contra estas resistencias antimicrobianas, donde luchamos todos los profesionales para conseguir un mejor uso del antibiótico. Aprendemos y cada vez desarrollamos más herramientas. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de esa reducción en el tamaño de los envases de antibióticos, donde, por supuesto, los farmacéuticos vamos a trabajar y colaborar para que esto sea posible. Este es otro reto global. Y en el tema de emergencias sanitarias, que cada vez la Organización Mundial de la Salud pues, nos muestra las problemáticas que sufren, cómo implementan políticas, y nosotros estamos llamando a la puerta de, por favor, incorporar a los farmacéuticos. No siempre pasa, y aquí pues, hemos visto cómo son ejemplos de éxito y también empujamos para que esto sea así. Me decías que es verdad, damos más que recibimos. Esto es así y eso, bueno, pues es orgullo, como he dicho anteriormente, pero vamos a hablar de ejemplos de éxito que tienen otros países y que, ¿por qué no podemos poner también nosotros el ojo y desarrollarlos dentro de nuestro entorno? Y para ello pues me voy a centrar más en los países europeos, por lógica evidente, porque son modelos sanitarios más parecidos y también los modelos farmacéuticos lo son. Por ejemplo, ya hemos hablado al principio de vacunación. Es verdad que nuestro sistema sanitario se conforma de una manera distinta y también puede ser lógico que ahora mismo a los farmacéuticos no se nos haya llamado a la puerta en este sentido. Aquí estamos, siempre estaremos. Pero hoy en Europa lo que estamos viendo es que 16 países de los 27. El 17 será España. Eso es lo que quiero yo. Ojalá. Si es necesario, también lo decimos. Esto no es algo que tenga que ser porque sí, sino si es necesario estaremos. Están vacunando, como digo, están los farmacéuticos vacunando en estos países. Y son ejemplos de éxito y los datos los avalan. Y por poner un ejemplo de nuestro país más cercano, Portugal, nos muestra cómo, trabajando con los farmacéuticos, están consiguiendo aumentar las tasas de vacunación. Y es verdad, y hay que decir, que estamos viendo una relajación. Hay una desafección a la vacuna. Después de la pandemia se vio cómo se incrementaba, era lógico, se sufrió mucho y por lo tanto el ciudadano acudía a su vacuna, pero ahora estamos viendo que hay una disminución en esa vacunación. Aquí en España
sí que les hacemos una prospección del por qué la gente no se vacuna, sobre todo los grupos de riesgo, a través de receta electrónica en algunas comunidades, de tal manera que puedan trabajar en mejores campañas de vacunación. Pero bueno, yo creo que aquí sí que es algo que podríamos aprender. Si hay 16 países que ya lo están haciendo en Europa, pues bueno, ¿por qué no? España quizá podría ayudar un poquito más en aumentar esas tasas de vacunación. Otro ejemplo que a mí me gusta y mucho, el cómo están trabajando en Bélgica en el buen uso de la benzodiazepina. Llevan 3 años poniendo el foco de actuación en estos psicofármacos que sabemos que generan adicción y donde tenemos que trabajar muy de la mano con otros profesionales sanitarios, por supuesto, para generar esa deshabituación y para conseguir que haya un menor consumo, y también después de pandemia hemos visto que esto ha aumentado bastante o de una forma importante. Y luego otro proyecto también al que tengo acceso y que me parece interesante para poder exportar y que pueda venir a España, es ese control en las faringitis estreptocócicas que se hace en Francia, por ejemplo. Esto no ha llegado aquí y sabemos que existen estos test donde rápidamente sabemos si una infección, una faringitis, es bacteriana o no es bacteriana y nos ayuda en esa lucha contra la resistencia antimicrobiana. Si es bacteriana, utilizaríamos antibióticos; si no es bacteriana, no. Por poner ejemplos. Pero bueno, yo creo que con esta visión internacional que nos da la Federación, aprendemos más rápido y por lo tanto también vamos a ser mejores más rápido. O sea que muy bien. Ujú. Bueno, Raquel, pues nada, muchísimas gracias por haber venido hasta la redacción de iSanidad, ponernos al tanto de cómo está la situación en la farmacia española y también en la farmacia internacional. Y ya que estás aquí, vamos a aprovechar para felicitarte por aquella designación en aquel momento. Y también de cara al 25 de septiembre, pues ya felicitamos tanto a ti como al resto de farmacéuticos su día para que sigáis avanzando a nivel profesional en todos los retos que tenéis, que son bastantes. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contar conmigo en estos foros y que un placer siempre acompañaros, porque si no se comunica, lo que no se comunica no existe. Así que siempre gracias. Y a nuestros espectadores nada más, os emplazamos al siguiente vídeo y podcast y espero que os haya gustado verlo tanto como a nosotros hacerlo. Hasta la próxima. Adiós.